está grabando, ¿no? ¿Ya todos me escuchan? Juan, Vamos a hablar sobre los principios físicos del intercambio gaseoso, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Y bueno, apreciación a un ajolote con el gaito. Vamos a hablar sobre la difusión. Los capítulos anteriores solamente hablamos de lo que era la ventilación pulmonar. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre lo que es la difusión. ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, apenas vamos en el segundo paso de los 4 pasos que corresponden a lo que es la respiración. Ahora, ¿qué va a comprender lo que es la difusión? Bueno, la difusión va a suponer lo que es el intercambio entre el oxígeno y el CO2 que se encuentra en el organismo y en el medio exterior. Y para que se produzca esta difusión es necesario algo, gradientes de presión o gradientes de concentración, que es lo mismo. Pero para que estos gradientes se puedan mover, necesitamos una fuente de energía. Y esta fuente de energía la vamos a obtener del gas. Ahora, aquí hay algo muy importante que deben de comprender. Los gases siempre están en constante movimiento. Sus partículas se mueven aleatoriamente y a su vez estas partículas pueden chocar, lo que le otorga otros vectores para que se puedan mover. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos estas partículas dentro de un contenedor, toda esta energía cinética puede aumentar. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo el espacio y aumentando las probabilidades de que estas partículas choquen y aumente su energía cinética. A esto se le va a otorgar la capacidad de poder salir y hacer lo que es el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Sí? sí, Ok. Entonces, lo más importante de aquí que quiero que se aprendan es el concepto de difusión y la energía la va a obtener del movimiento cinético de las propias partículas. Estas dos cosas. Es lo más importante de este pedazo. Ahora, vamos a encontrar con lo que es el concepto ya de difusión de una manera más fisiológica. Las moléculas de gas van a tener diferentes concentraciones, ¿sí? Como podemos ver en la figura. De este lado, que lo voy a llamar lado A, y este lado B, podemos notar una gran diferencia en lo que es la concentración de estas partículas, ¿sí? Y bueno, esta gradiente de concentración va a estar determinado por algo que se llama presiones parciales, ¿sí? Ya sea presión parcial de oxígeno, PaO2, o presión parcial de CO2, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros veamos nuestro capilar o nuestro vaso sanguíneo, vamos a observar que las concentraciones, ya sea para oxígeno o CO2, se van a encontrar distintas. Pero estas presiones en conjunto le van a otorgar al vaso una presión total, una presión absoluta. ¿Sí? Presión absoluta. AB es absoluta. ¿Sí? Y bueno, estas concentraciones van a determinar nuestros gradientes. ¿Sí? Por decir, si en este lado se encuentra más concentración de O2, entonces mi gradiente va a ir para este lado. En cambio, nuestro gradiente de CO2 es mayor de este lado y menor de este lado, entonces voy a buscar el equilibrio mandando estas moléculas de CO2 hacia este lado. Caso contrario, cuando nosotros queremos hacer el intercambio con el alveolo, vamos a hacer hacia afuera de lo que es el capilar o vaso sanguíneo. ¿Sí? ¿Sí? sí, Y bueno, esta diferencia de presiones se va a determinar como difusión neta. ¿Sí? La difusión neta es el total de moléculas o partículas que se transportan a través de los gradientes de concentración.
¿sí? Entonces vamos a ir que de la presión más alta siempre va a viajar hacia lo que es la presión más baja. ¿Sí? Siempre va a ser así. Nunca va a ser al revés. Pero el libro dice que tengo un porcentaje de partículas que se van a mover en la dirección contraria. Muy menor. Sí, es lo que te decía de las presiones parciales. Porque estas partículas van a ser todas iguales o diferentes. ¿Sí? Entonces, si yo me desplazo de esta parte hacia acá, voy a desplazar grandes concentraciones de partículas hacia este lado. Pero durante ese movimiento también necesito desplazar estas partículas hacia este lado. ¿Por qué? Porque necesito encontrar un equilibrio entre la difusión de estos dos gases. ¿Sí? Ok. Ahora, esto es lo que les decía de las presiones parciales. Las presiones parciales son presiones individuales de cada gas. Un ejemplo más concreto es lo del aire. El aire es un compuesto, no es en sí solo la partícula de O2. Aire, ¿sí? El aire en su mayoría lo va a comprender dos elementos, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Y en mayor porcentaje se va a encontrar lo que es el nitrógeno, un 79%. Y en un menor porcentaje, pero significativo, es 21%. Y ahora, ¿de qué nos sirve saber estas concentraciones dentro de lo que es el aire? Bueno, esto nos va a permitir saber las presiones que se van a encontrar dentro de lo que es el alveolo. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestro alveolo, este alveolo, nosotros ya sabíamos que para que el alveolo llegue ese oxígeno, dentro del alveolo tiene que existir una presión de menos 1 milímetro de agua. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esto? Milímetro, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, no, centímetros. Ah, ok. Sí, perdón. Ok. Entonces, dentro de un alveolo tiene que existir una presión de menos 1 centímetro. Y todo ese aire que llega va a corresponder a distintas presiones. O sea, esta presión no nos significa nada dentro de lo que son las presiones del aire. ¿Sí? Solo nos sirve para jalar todo ese aire adentro de lo que es el alveolo. Y dentro del alveolo, habíamos dicho que cuando no existe flujo, la presión iba a ser 0 centímetros de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba a ser igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Presión atmosférica. Pero esta presión atmosférica va a comprender al aire, y el aire está compuesto por dos elementos, principalmente nitrógeno y oxígeno. Entonces, dentro de lo que es la presión atmosférica, tienen que aprender que esta presión equivale a 760 milímetros de mercurio. Sí, dato importante. La presión atmosférica es equivalente a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto sí apréndeselo. La presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio. Y ahora, ¿de qué nos sirve conocer esta presión? Bueno, gracias a lo que es la ley de Dalton para presiones parciales, esto nos va a ayudar a saber cuánta presión de O2 existe dentro de nuestro alveolo. Porque la ley de Dalton indica que para una presión 1 individual de un gas más la presión individual de un gas 2, al unirse, la presión total va a ser la suma de estos dos gases, de las presiones de estos dos gases.
Por lo tanto, la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno nos tiene que dar igual a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el 21% de 760 es igual a 160 milímetros de mercurio. Estás hablando del aire atmosférico, ¿verdad? ¿Manda? Sí, está hablando del PATM. Sí, la presión atmosférica, 760, que es la suma de estas dos presiones parciales, la de nitrógeno y la de oxígeno. Y la de oxígeno, que es la más importante que nosotros referimos ahora, es de 160 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque representa el 21% de esos 760. Y esta es la que se va a encontrar aquí adentro. Sí, entonces, la presión de oxígeno que se va a encontrar dentro del alvéolo va a ser 160 milímetros de mercurio. Pero ojo, no se queden con esta presión porque más adelante va a cambiar. ¿Sí? Solamente utilicen las de referencia para saber cuánta presión ingresa a lo que es el alvéolo. Josué, a ver, dime si estoy mal. Lo de la PATM, o sea, la presión atmosférica era lo de 0, pero hay una que aumentaba a 200 y no sé qué. ¿Te acuerdas que salía 500 en el capítulo anterior? 500. Ajá, ¿qué era? Era la intrapulmonar, no sé qué, que era que tenías que hacer una raíz. La transpulmonar. No, se sumaba, que decía que teníamos tanto, entonces nos iba a dar 500. Creo que hablas de la transpulmonar, que Ajá. 2 puntos por 200. 2 puntos era igual, uno era igual creo que a 100 y como teníamos 2 un puntos milímetro Cierto. era 200. Ok, eso no tiene nada que ver. No, eso es para volúmenes. Ok. Y ahorita volúmenes pues no ocupamos. ¿Sí? Sí. Entonces lo más relevante de esto es que se aprendan los porcentajes para oxígeno, la presión atmosférica y la presión para lo que es el oxígeno, la presión parcial. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, aquí vamos a ver las diferentes presiones parciales para lo que es la composición del aire. Todo esto a nivel del mar. Bueno, aquí podemos ver que para lo que es el aire atmosférico o aire normal de nosotros, principalmente va a ser compuesto por nitrógeno y oxígeno. Y los otros gases pues no son de gran relevancia, dado que su concentración es despreciable. ¿Sí? Estos gases pues no nos importan mucho. Solo apréndanse estos dos. Oxígeno 160 y nitrógeno 597. Y ahora, aquí existe algo que se llama aire humidificado. ¿Qué va a ser este aire humidificado? Bueno, va a ser el aire con la unión de lo que es el agua, vapor de agua. Recordemos que lo que es la pared del alvéolo va a contener lo que es el líquido surfactante y parte de agua. Esta agua que se encuentra en lo que es la pared del alvéolo y parte de los bronquiolos se va a evaporar. ¿Y por qué se va a evaporar? Porque necesita que lo que es las presiones disminuyan. ¿Sí? Como podemos ver aquí. El principal acción de lo que es el vapor de agua dentro de los alvéolos es disminuir estas presiones. ¿Para qué? Para que el flujo de presiones sea constante. ¿Sí? Aquí no puede estar variando mucho de presiones. ¿Por qué? Porque puede llegar a colapsar lo que es el alvéolo. Por lo tanto, el vapor de agua nos va a ayudar
a que esta presión sea constante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok. Y bueno, luego sigue lo que es el aire alveolar. La presión final después de lo que es el aire humidificado. Esta presión alveolar ya es la neta que se va a encontrar dentro del alveolo, que es de 104 para lo que es el O2 y 40 para lo que es el CO2. Estos dos aprenden a hacerlo. 104 y 40. ¿Sí? Y pues el aire expirado es lo que nosotros vamos a producir de desecho. Nuestros gases de desecho a través de lo que es la expiración. Y como pueden ver, la presión que se va a manejar son mayor para los oxígenos y menor para el CO2. ¿Sí? Esto principalmente porque nosotros vamos a liberar grandes cantidades de CO2 y pocas cantidades de oxígeno en lo que es la difusión. Pero sus presiones van a aumentar. Ahora, ¿qué factores van a ayudar a lo que es la difusión de estos gases? Bueno, principalmente la concentración y el coeficiente de solubilidad. ¿Qué va a ser este coeficiente de solubilidad? Bueno, la capacidad de poder unirse a lo que es la sangre. ¿Sí? O sea, compréndanlo como si fuera la afinidad de ese gas a unirse a un líquido. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, eso va a determinar principalmente la presión parcial que exista dentro de ese líquido. Y a esto se le va a llamar como ley de Henry. ¿Sí? Se lo voy a poner aquí como un ejemplo. Yo tengo un pistón. Esto es un pistón. Y tengo moléculas de gas. Y un líquido. A presión atmosférica, o sea, sin ejercer presión sobre lo que es el gas, el líquido pues se encuentra sin gas disuelto en él. Pero una vez que yo empiece a ejercer mayor presión sobre este gas, el gas va a empezar a unirse a lo que es el líquido, va a estar disuelto en él. ¿Sí? A eso se le conoce como ley de Henry. La presión parcial que existe dentro de un líquido a través de su concentración y su coeficiente de solubilidad, la capacidad de disolverse en él. ¿Sí? Y bueno, de aquí vamos a encontrar los diferentes coeficientes de solubilidad para lo que son los diferentes componentes de lo que es el aire. Principalmente resalto el oxígeno y el dióxido de carbono. Aquí se puede ver que el oxígeno tiene menor afinidad a unirse a lo que es la sangre, mientras que el dióxido de carbono tiene una mayor afinidad. ¿Sí? ¿Esto qué qué indica? Que la presión de dióxido de carbono va a ser menor para poder unirse a lo que es la sangre, mientras que la de oxígeno tiene que ser mayor para poder unirse a la sangre. ¿Sí? Entonces, presión de oxígeno para poder unirse a la sangre es mayor y presión para el CO2 para poder unirse a la sangre es menor. ¿Sí? ¿En qué proporción? Bueno, 20 veces. 20 veces. ¿Sí? Aquí lo dice, por tanto, la presión parcial de CO2 es menor 1 sobre 20 que la que ejerce el O2, perdón. ¿Sí? Sí. Hagan de cuenta como que
La presión de CO2 es el favorito de la clase y la presión de oxígeno es el que nadie quiere. Y el maestro pues le tiene más cariño al O2, por lo tanto no requiere esforzarse para obtener 10, mientras que el O2 requiere esforzarse para obtener el 10. Por lo tanto, el oxígeno tiene una mayor presión y el de O2 pues tiene menor presión. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, vamos a lo que es la dirección. ¿En qué dirección se producirá la difusión neta de este gas? Bueno, como ya les estaba comentando, lo que es la presión que se vaya a encontrar aquí, ya sea la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2, va a ser determinada por la presión que se encuentra en lo que es el alveolo. ¿Sí? ¿Puedes volver a repetir eso, por favor? Para que ocurra la difusión, por decir, del oxígeno, del O2, del capilar, perdón, del alveolo hacia el capilar, yo requiero que la presión de O2 capilar sea mayor a la que yo me pueda encontrar dentro de lo que es, perdón, aquí, que la presión de O2 en lo que es el alveolo sea mayor a la presión de O2 que yo pueda encontrar dentro de lo que es el capilar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo requiero que el oxígeno entre hacia mí, no que se salga. ¿Sí? Y recordemos que el gradiente siempre va de la presión alta hacia la presión baja. ¿Sí? Por lo tanto, la presión en el alveolo tiene que ser mayor a la que se encuentra en lo que es el capilar. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Mientras que para el CO2 tiene que ser al revés. La presión tiene que ser menor a la presión que yo pueda encontrar dentro del capilar. ¿Sí? Sí. Para que ocurra la difusión del capilar hacia fuera, hacia lo que es el alveolo. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, ahora vamos a encontrar con lo que es la presión de vapor de agua. Esto ya lo estamos viendo acá de este lado, donde la presión, cuando el aire está humidificado, o sea, esta de aquí, va a ser de 47. Pero ¿qué nos va a determinar estas presiones? Bueno, principalmente la temperatura. El vapor de agua dentro de lo que son los alveolos va a estar dado por la temperatura. ¿Y de qué nos sirve? Bueno, recuerden que el vapor de agua va a regular las presiones de aire que entren hacia los alveolos. Por lo tanto, a una temperatura de 0 grados Celsius va a ser de 5, a una temperatura de 100 grados Celsius va a ser de 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Y para nuestra temperatura normal, nuestra temperatura corporal de 37 grados Celsius va a ser de 47. ¿Sí? Que esta es la que quiero que se aprenda. A 37 grados Celsius, nuestra presión parcial de vapor de agua es de 47. ¿Sí? No hay pierde. 37, 47. ¿Sí? Simón. Sí. Y bueno, y su función, ya les estaba mencionando, es reducir la presión parcial de lo que son los otros gases, como el oxígeno, el CO2, el nitrógeno y el helio. Los más importantes, CO2 y oxígeno. Y bueno, aquí vamos a encontrar lo que es la difusión neta del gas desde la zona de presión elevada hacia la zona de presión baja. Esto va a ser igual a lo que es el número de moléculas, a lo que es el número de moléculas que rebotan en esa dirección antirretrógrada
menos el número que rebota en dirección contraria. Que esto es lo que les decía, que cuando yo tengo una presión mayor, presión, vamos a llamarle 1, a la que se encuentra en la presión 2, la difusión va a ocurrir de aquí para acá. Pero cuando una vez que se realiza este movimiento, las partículas tienen energía de tipo cinética. Y esta energía provoca rebotes, por lo tanto va a producir una difusión retrógrada, antirretrógrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a nivelarse. Siempre va a estar buscando este equilibrio. ¿Sí? Sí. Y por lo tanto, dentro de lo que es nuestro capilar, va a provocar estos gradientes. Es energía necesaria para que pueda salir el CO2 y para que pueda entrar lo que es el O2. Y bueno, ¿qué factores van a influir dentro de lo que es esta velocidad de difusión? Bueno, principalmente ya vimos lo que es la solubilidad. Recordemos que la solubilidad para lo que es el oxígeno es de 0.024 y para el dióxido de carbono es de 0.57. ¿Sí? Estos son dos factores determinantes en lo que es la difusión. Y otra es el área transversal de lo que es el líquido o del capilar. ¿Sí se acuerdan de lo que pasaba en las zonas de los pulmones? ¿De qué o Sí, qué? ¿Sí se acuerdan que en las... sí, no, de la zona 1, zona 2 y zona Ajá. 3. Sí, sí, sí. que existe la zona 1, la zona 2 y la zona 3? ¿Cómo iba a ser la presión en la zona 1? La presión que había en el capilar era menor a la que había en el alveolo. Exactamente. La presión alveolar es mayor a la presión del capilar. Y en la zona 2, ¿cómo iba a estar? Va a ser como intermedia, ¿no? Pero no lo suficiente como Es para... intermitente. ¿Y en la zona 3? Si es mayor la presión dentro del capilar. Continuo el flujo. Y continuo el flujo. Pero, ¿qué pasaba cuando nos hacía falta O2? O sea, una disminución del oxígeno. Vasoconstricción. Ocurría la vasoconstricción dentro de lo que es el pulmón y una vasodilatación fuera de lo que es el pulmón. Sí, entonces esto yo les había dicho que nos va a permitir lo que es la transporte del oxígeno a través de lo que es los tejidos y su oxigenación misma. Por lo tanto, un factor es el área transversal, ¿sí? Porque cuando yo dilato ese vaso sanguíneo, tengo una mayor área para transmitir a los tejidos y cuando yo contraigo ese vaso sanguíneo, aumento la concentración y por lo tanto aumento la difusión. ¿Sí? Sí. Otro factor es la distancia a través de la cual se puede difundir el gas. Que esto es principalmente cuando yo, por decir, ¿cómo se dice? Sí, o sea, yo cancelo el flujo sanguíneo en la zona 1, parte de la zona 2, para solo distribuir la sangre a zonas que lo necesiten. ¿Sí? Que es lo que ocurría durante una hemorragia, que yo tenía esa sangre de reserva para poder repartir hacia lo que es la zona dañada de lesión, donde se requiere esa sangre. ¿Sí? Sí. Y otra es el peso molecular. Entre mayor peso molecular tenga este gas, pues más difícil va a ser llevárselo para transportarlo.
Por lo tanto, entre menor peso molecular tenga, pues más fácil va a ser transportarlo. Pero siempre va de la mano con la solubilidad. Porque aquí el helio, pues, tiene un menor peso molecular, creo que es de 8, a comparación del oxígeno, que este es de 16, o sea, la mitad, más o menos. Pero su solubilidad es mucho menor a la del oxígeno. Por lo tanto, el helio no se puede difundir dentro de lo que es la sangre porque no existen las presiones adecuadas para que se pueda unir a lo que es la sangre y ser transportado. ¿Sí? Y otra es la temperatura del líquido. ¿Se acuerdan de esto? De la presión de vapor. Es lo mismo. Cuando existe una mayor temperatura, lo que son las partículas adquieren energía cinética. ¿Por qué? Porque esas partículas empiezan a moverse. Es como si yo tuviera todas estas partículas en estado de movimiento y chocando una con la otra. Por lo tanto, adquieren una mayor energía cinética. Y por lo tanto, esto influye en lo que es la capacidad de difusión. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y bueno, ¿Puedes repetir eso, por favor? mira, aquí, ¿sí ven esta? Sí. Sí. Bueno, esta es nuestra temperatura normal. Las partículas se mueven, todo bien, y chocan unas con otras. Esa es la energía cinética. ¿Sí? Pero cuando yo tengo una temperatura mayor, todas estas partículas van a estar en constante choque unas con otras, lo que les otorga mucha energía, ¿sí? Mucha energía contenida. Y por lo tanto tienden a expandirse. ¿Por qué? Porque están chocando y se quieren hacer a un lado unas de otras para buscar ese equilibrio. Por lo tanto, si yo tengo una temperatura mayor, la capacidad de yo liberar ese oxígeno o captar ese CO2 va a ser mayor. Pero si aumenta esa temperatura, también disminuyen las presiones. Perdón, aumentan las presiones. Y si aumentan esas presiones, pues la capacidad de difusión no se va a ver compensada. Y por lo tanto yo no voy a poder transportar ese gas. Suficiente oxígeno en este caso. Exactamente. Sí, haz de cuenta como si estuvieras respirando aire caliente y pues tu cuerpo no lo puede transportar porque no tiene la misma presión que lo que es el aire a una temperatura normal. Y no cumple con los requisitos para lo que es la humidificación. Por eso es que la gente siente que se ahoga. Sí, porque principalmente aumenta lo que es el vapor de agua. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te había mencionado del vapor de agua? Sí. El vapor de agua, su principal función es reducir estas presiones. Y si yo requiero mayor cantidad de vapor de agua, entonces voy a tener unas grandes cantidades de agua dentro de los pulmones. Por lo tanto, se empieza a ahogar. Se empieza a obstruir esos alvéolos. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, este último pues no es tan relevante, pues el cuerpo siempre permanece a una temperatura constante. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora vienen lo que es las concentraciones de oxígeno dentro de lo que son los alvéolos. Y aquí dice, cuanto más rápidamente se absorba oxígeno, menor será